Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Si tú estás ahorita pudiendo conectarte o en el transcurso del día viendo los devocionales, quiere decir que Dios ha tenido misericordia de ti. Así que vamos a iniciar el capítulo de hoy, el que nos corresponde en este día. Es Marcos 13, es un poco largo y la verdad es que este capítulo es uno de los más complejos, ¿verdad? Que están en la Biblia, de poder explicarlo al 100%. Hay muchas posturas incluso, ¿verdad? Acerca de este capítulo. Pero el día de hoy, más allá de tal vez enfrascarnos en un debate o de decir qué es lo que tú crees, qué es lo que yo creo, etcétera, hay un punto central. Y por eso titulé el devocional de hoy: las consecuencias de rechazar a Jesús. Todo esto viene, ¿verdad?, a raíz de un contexto de todo lo que está pasando en esta semana de la Pasión de Cristo. De hecho, apenas acaba de pasar, ¿verdad? Para nosotros aquí en Occidente celebramos lo que se le conoce como la Semana Santa, ¿no? Entonces vamos a ir directo a este capítulo, no sin antes primero orando, poniéndonos en manos de Dios. Padre, gracias te damos por la vida, gracias te damos por la salud, pero sobre todo, Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella es que nosotros nos podemos acercar más a ti, porque a través de ella podemos conocerte cada día más. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos santificas, tú nos haces ser más como tú. Y yo te ruego hoy que a través de tu palabra nuestros corazones, nuestras emociones, nuestra mente pueda dirigirse nuevamente a ti, Cristo, ponerte en el centro, Señor. No queremos otra cosa más que entronarte en nuestro corazón. Tú eres el Rey, pero no eres cualquier rey. Tú eres el Rey de reyes y eres el Señor de los señores. Así que aquí está nuestra vida, aquí están nuestros oídos. Queremos prestarte atención y yo te ruego, Espíritu Santo, que hagas la obra en cada uno de los que puedan escuchar este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a irnos directo a leerlo. La verdad es que es muy largo, así que vamos a hacerlo. Y después vamos a checar la aplicación que Dios tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Dice Marcos 13, Jesús predice la destrucción del templo. Hay uno de los títulos. Y quiero hacer un poco de énfasis en estos títulos. Estos títulos se ponen para que nosotros podamos entender un poquito más, pero estos títulos no vienen en el original. Entonces vamos a leer el capítulo de corrido, ¿ok? No es que Jesús esté hablando primero de la destrucción del templo, y no es que de repente Jesús se cambie de tema drásticamente y después hable acerca de las señales del fin, etcétera. Vamos a leerlo como viene en el original. Entonces quiere decir que no hay títulos, no hay versículos, todo es de corrido, ¿okay? Y dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús
respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto es bien importante que tú y yo entendamos, porque Jesús lo que está diciendo, está dando una profecía acerca de lo que iba a acontecer en Jerusalén. ¿Ok? Estas eran las primeras preguntas que de pronto surgen, ¿verdad? A través de una simple, de un simple comentario que hace uno de los discípulos hacia Jesús: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Te voy a poner un poquito en contexto. Este capítulo, ¿verdad? Recordemos que Jesús viene saliendo del templo, pero el templo se había construido, o más bien se había reconstruido, ¿verdad? Por Herodes el Grande. En el 19, aproximadamente antes de Cristo, ¿ok? Entonces, resulta que Herodes el Grande lo que hace es decir: bueno, voy a reconstruir el templo, pero yo voy a hacer una obra aún mayor. Y comienza a traer oro y comienza a poner placas de oro sobre todas las paredes, y esto se convierte en una maravilla de la arquitectura. Pero no solo eso, la gente ya había visto el templo de Jerusalén como algo hermoso, como algo que incluso venía mucha gente solamente para verlo. Y algunos historiadores dicen que desde lejos parecía un espejo, parecía una montaña de nieve, porque todo lo que no tenía oro dice que parecía como un blanco purísimo, ¿no? Entonces era una maravilla. Entonces por eso los judíos de alguna forma estaban orgullosos, ¿verdad? De esta situación de tener un templo así. Entonces, por eso los discípulos hacen este comentario. El 3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, pues la destrucción de este templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, al que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, embarazadas, ¿verdad? Y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Después continúa en el 24, dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, y esto es muy importante, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y esto es bien importante porque el tema de las generaciones aproximadamente es entre 40 y 70 años. Entonces quiere decir que Jesús les está diciendo que todo esto que Él está profetizando sucederá en este tiempo, en 40 a 70 años. Bueno, resulta que la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, precisamente fue en el año 70, 40 años después de esta profecía. ¿Ok? Así que vamos a seguir leyendo para terminarlo y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en este momento. 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Jesús está diciendo: yo hablé y esto se va a hacer, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Aquí Jesús está respondiendo el tema de la venida, ¿verdad? Del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y entonces aquí Él dice: bueno, ese día y esa hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Jesús les está diciendo: no sé, no se sabe, por tanto velad y orad. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo y a todos lo digo, velad. Ok, pues este es el capítulo, ¿verdad? Recuerda que Marcos este capítulo es uno de los discursos más largos que él de alguna forma anota. Ok, recuerden que Marcos no es un evangelio de tantos discursos, de tantas predicaciones. Es un evangelio más de acción, ¿verdad? Jesús sana, Jesús libera, Jesús camina sobre el mar, etcétera. Y entonces, pues obviamente este capítulo lo único que quiere hacer es que tú y yo podamos producir más santidad en nuestras vidas. Esa es la verdad. Hay algo que es muy importante que tú y yo sepamos, ¿verdad? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay un contexto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que estuvo sucediendo para que llegara Jesús a este punto? Bueno, Él entra el domingo de Ramos, ¿verdad? Entra en la entrada triunfal, ¿verdad? Y resulta que pareciera que en ese momento, si tú y yo nos transportáramos un poquito, ¿verdad? A vivir este momento, vivir esta algarabía, vivir esta fiesta, ¿verdad? Esta alabanza extravagante, me atrevo a decir, porque era un momento donde habían más de 2 millones de personas en aquel lugar. Entonces eso debió haber sido fantástico, debió haber sido, si nosotros lo hubiéramos dicho: wow, hoy Israel está pasando por el máximo nivel espiritual en toda su vida, en toda su existencia, desde que Dios habló a Abraham, ¿verdad? Y ahora con la llegada del Mesías,
Si tú y yo lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos, probablemente hubiéramos dicho, wow, están en su mayor nivel espiritual en este momento. Todos están gritando, danzando, alabando, ¿verdad? Eso es lo que a veces pensamos cuando llegamos tal vez a un culto, ¿verdad? De celebración donde todo el mundo está gritando, danzando, alabando, y probablemente podríamos decir, wow, esta iglesia está encendida, este pueblo está conociendo a su Dios. Pero ¿qué creen? Resulta que esas mismas personas que un día después, que unos días después, ¿verdad? Gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, y rechazaron a Jesús. Amén. El pueblo de Israel estaba a punto, escúchame, de suicidarse espiritualmente. Estaban a punto de terminar con su nación por haber rechazado a su Salvador. Después, ¿qué prosigue? Jesús entra al templo, ¿verdad? Y dice que saca a los cambistas, comienza a purificarlo, ¿verdad? Saca todo lo que no está bien y dice, mi casa ahora es una cueva de ladrones. ¿Ya se fijaron que es un proceso? Y entonces Jesús corre a los cambistas, saca a todos y les dice, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, dice aquí en Marcos, ¿verdad? Después Jesús en ese caminar maldice a una higuera, no sé si te acuerdas, y esto pasó en Marcos 12. Maldice una higuera. Entonces, de alguna manera Jesús está haciendo un simbolismo de lo que le iba a suceder a Israel. Jesús fue rechazado por Israel y ¿saben qué pasó? Jesús les dice al pueblo judío, les dice a los escribas, les dice a los fariseos, ya no me verán más. Esta es la última vez que me verán. Y pareciera que el Señor les está diciendo, esta es la casa de Dios, aquí estaba la gloria de Dios, pero ahora ya no va a estar la gloria de Dios. Porque no sé si tú lo sepas, pero la gloria de Dios encarnada se llama Jesucristo. Por eso Juan 1 decía, y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios está abandonando ese templo y ya jamás va a estar su gloria ahí en ese lugar. Y después parece que es cuando Jesús corre a todos los cambistas, cuando pasan todas estas cosas, parece que esto fue lo que derrama, la última gota, ¿verdad? Que derramó el vaso. Y ahí fue cuando Jesús fue acusado de blasfemia. Por esa razón, en el capítulo 12, Jesús narra esta historia, ¿verdad? De los labradores malvados, ¿verdad? Jesús narra esta parábola de estos labradores y Jesús está diciendo, Israel, a ti se te dio como mayordomo la viña, pero tú quisiste quedarte con todo y mataste a los siervos, ¿verdad? ¿Y qué hace el dueño de esta viña? Dice, contrata, ya saben, a los labradores para que trabajen en esa viña, pero ellos, ya saben, querían adueñarse de ella y mataron a los siervos del dueño para quedarse con la viña. Y mira, el dueño, en lugar de darle su merecido, el dueño, ¿sabes qué hizo? Decide enviar a lo más preciado que tenía, a su propio hijo. Entonces Jesús les está diciendo, esto es lo que está pasando, esto está pasando, esto que ustedes han hecho al rechazarme, al querer matarme, ¿verdad? Al matar a los profetas, ¿verdad? Porque Israel era muy conocido por matar a sus profetas, ¿verdad? Resulta que querían matar al heredero de todas las cosas por quedarse ellos, digamos, como decimos aquí en México, con un hueso, ¿verdad? No sé si has sabido de hay gente que se ha aprovechado, ¿verdad? De cuando ya hay unos ancianos y que no tienen a quién heredarles, pues se les hace muy fácil deshacerse de ellos para quedarse con esa propiedad. Pues eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, rechazando a Dios. Y este es el contexto al que llega Jesús y dice Jesús, ahora por esa razón este templo va a ser destruido. Por esa razón, de alguna manera, la destrucción del templo solamente es la consumación física, ¿verdad? La consumación externa de lo que había pasado ya en el corazón del pueblo que había rechazado al Dios. Simplemente dijeron, no te necesitamos,
no te queremos, ya no queremos que estés con nosotros, no nos interesan tus palabras, vete, ¿verdad? Y como para los judíos el templo de alguna forma era intocable, ¿verdad? Porque era la casa de Dios, jamás pensaron que pudiera ser destruida. Pero sabes, ya no era la casa de Dios. Dios en ese momento dejó, ¿verdad? Por eso la misma parábola que está en el capítulo 12, el mismo Jesús les dice, ahora se las entregó a otros para que entonces hagan un buen trabajo. Y esos otros somos tú y yo, iglesia. Ahora nosotros tenemos esa bendición. Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, y peor aún, les dice a los discípulos, ustedes lo van a ver. Y realmente eso fue lo que pasó. En el año 70 vino el general Tito Vespasiano, cercó Israel, cercó Jerusalén, y fue destruido y fue quemada, y no quedó piedra sobre piedra. De hecho, hay gente que dice, no, sí quedó alguna piedra, el muro de los lamentos, ¿verdad? Que conocemos. Bueno, resulta que Jesús habló del templo, y el muro de los lamentos no está en el templo, está en el patio. Amén. Así que, iglesia, yo te quiero dejar con esto el día de hoy. A veces las consecuencias de rechazar a Jesús las estamos viviendo y pensamos que son pruebas de Él, pero no, son simplemente las consecuencias de rechazarlo. Y tú me puedes decir, bueno, pero yo no he rechazado a Jesús, al contrario, yo le dije un día, sí, te acepto, Señor, ¿verdad? Y eso era lo que pensaba el pueblo también, pero Jesús siempre les decía, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra. Dios en el Antiguo Testamento siempre estaba diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y yo aquí anotaba, ¿cómo yo puedo rechazar a Jesús en este momento? ¿Verdad? La principal es que a veces como iglesia estamos tan acostumbrados a ser cristianos, ¿verdad? De domingo, pero no oramos cada día. A veces se nos olvida incluso orar hasta por los propios alimentos, ¿verdad? Y claro que nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Y eso es decirle a Jesús, no te necesito, yo puedo solo. Cuando tú no oras, tú le estás diciendo al Señor, yo puedo, no necesito que me ayudes, yo puedo resolver todo esto. ¿Cómo rechazo a Jesús? ¿Sabes también? No perdonando al que te ofendió o al que tú crees que te ha ofendido. A veces venimos a servir incluso a la iglesia, pero tenemos un problema con nuestro hermano, con nuestro consiervo. ¿Tú crees que eso no es rechazar a Cristo? Claro que sí. ¿Sabes también cómo no rechazamos a Cristo? Cuando no recibimos la reprensión o la corrección de los pastores, de los líderes, cuando no aceptamos el consejo de la palabra. La escuchamos y decimos, bueno, esto sí, porque me gusta, pero esto no. Yo no quiero esto, yo no quiero comprometerme, ¿verdad? Ay, qué flojera que nos están diciendo que entreguemos los discipulados. Bueno, eso es rechazar a Jesús, eso es decir, no te necesito, Jesús. ¿Sabes también cómo podemos estar rechazando a Jesús? No teniendo un tiempo de devocional cada día. Nosotros como cristianos, para nosotros debe ser urgente e imperante tener un tiempo, un pequeño tiempo de poder estar con Jesús, de poder leer su palabra, de poder orar. Es indispensable, si no vamos a morir. Es como no echarle agua a unas flores, se van a secar, se van a marchitar. Pues eso es rechazar a Cristo. Y que no nos vaya a pasar como aquel pueblo de Israel, que cuando lo rechazó vino después grande destrucción a la vida de ellos. La otra forma de la que rechazamos a Jesús es no dando. Y a veces la gente piensa que dar es solamente traer tu ofrenda, traer tu diezmo. No. Dar todo el tiempo, darnos en tiempo, darle a tu hermano al que está necesitado. A veces hay gente que ni siquiera, nunca en su vida ha regalado ni siquiera un chicle. Y sabes, lo peor de todo es que esa gente es la que a veces pasa por mayor necesidad. Pero decimos, es que no doy porque no tengo. No, la verdad es que no tienes porque no has dado, porque simplemente has rechazado las enseñanzas de Jesús. Dice la Biblia, es mejor dar que recibir. ¿Me explico? A eso voy con rechazar a Jesús. Hay gente que no sabe recibir, y eso también es rechazar a Jesús.
Porque a veces nos sentimos autosuficientes, que nosotros podemos hacerlo todo, tenemos orgullo. El no recibir, el no tener la capacidad de recibir, de extender la mano para que te den, eso habla de orgullo. ¿Y eso qué es? Rechazar a Jesús. Obviamente no dejando malos hábitos, ¿verdad? Es rechazar a Jesús, hábitos ocultos, hábitos que te perjudican en la mente, en el cuerpo, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo, podemos estar rechazando a Jesús siempre que estamos rechazando su palabra. Y con esto es lo que te quiero dejar, iglesia. Más allá de que si este capítulo 3 está hablando de escatología, más allá de que si este capítulo ya se cumplió o todavía faltan cosas por cumplirse, ese no es el tema principal. No pasa nada si unos creen que sí y otros creen que no. El tema principal es que el pueblo de Israel rechazó a su gran Salvador y por esa razón Dios los desechó en ese momento. Pero sabes, hay una gran noticia. Dios es un Dios bueno y es un Dios que extiende su misericordia a la fecha. Así que si tú has rechazado a Cristo, pero hoy vienes arrepentido y creyendo que Él te puede perdonar, ¿sabes qué, iglesia? Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Dice la palabra que es lento para la ira. No dice que no sea ira. A veces pensamos, no, Dios es puro amor, Dios no es ira. No, la Biblia dice, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia ha sido extendida hasta la cuarta y quinta generación, ¿verdad? Dice su palabra. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, perdóname, perdóname, porque te he rechazado incluso dentro de una iglesia, ¿verdad? Los judíos lo rechazaron y ellos iban al templo y ellos seguían siguiendo la tradición, pero rechazaron a su Salvador. Que no nos pase, iglesia, como a ese pueblo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque hay un tema central en todo esto. Y es que de verdad te aceptemos como lo que eres, como un gran Salvador, como el Rey de Reyes, pero sobre todo también que te aceptemos como nuestro Señor, aquel dueño de todas las cosas, dueño de nuestras vidas, aquel digno de adoración, digno de honra, digno de que todos podamos servirte con devoción, podamos amarte de verdad. Señor, perdónanos porque con nuestras acciones te hemos rechazado, te hemos dicho no te necesitamos. Pero Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, que nos perdones y que nos des una nueva oportunidad para que no nos pase, Señor, como a este pueblo que fue destruido y que fue grande su ruina, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, sigue hablándonos, sigue confrontándonos con tu palabra, pero sobre todo queremos seguir creciendo en sabiduría y en gracia, primeramente para contigo y después para con los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, iglesia, este fue nuestro devocional de hoy. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.